pero en realidad este evento del Domingo de Ramos hace referencia a un acontecimiento muy especial que fue la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Cuando Él entra de manera triunfal a Jerusalén. Y les platico un poquito la historia. Él entra a Jerusalén desde tiempo atrás. Él se perfiló quiere decir puso su rostro hacia Jerusalén y se determinó. ¿Sé qué? Se determinó a ir a Jerusalén, a pesar de que Jerusalén representaba sufrimiento y dolor para él. Representaba sufrimiento y dolor para él. ¿Sale? Pero ese sufrimiento y ese dolor se iba a traducir en un triunfo, en una victoria total, una victoria sin precedentes, una victoria que no tendría comparación y que sería la victoria más grande en todo el universo y más grande en toda la historia, a través de la muerte y a través de la resurrección de Jesucristo, que Él sufriría dicha muerte en Jerusalén. Entonces, llega ahí a la entrada de Jerusalén y manda a 2 de sus discípulos que vayan y le traigan un burrito. ¿Le traigan un qué? Un burrito. O también se le conoce como un pollino. Un pollino o un asno, pero no un asno ya viejo, no, un asno nuevecito, jovencito, que nadie lo había montado. Y cuando manda traer a este animalito, dice la Biblia que literalmente ponen los mantos de la gente, los mantos de los discípulos arriba del pollino, arriba del burrito, y se sube Jesús encima de él y llega a Jerusalén de una manera como es el eslogan de Nueva Visión, no convencionales. O sea, Nueva Visión, no somos convencionales. ¿Qué significa? Que no somos normales, que no somos como todo mundo, que somos diferentes, no mejores ni peores porque no estamos compitiendo con nadie, pero no somos convencionales. Escucha. Y Jesús llega de una manera no convencional porque la sociedad, inclusive sus mismos discípulos, esperaban que entrara en un caballo, con una espada, imponiéndose ante sus enemigos y trayendo un ejército. De hecho, sus discípulos le dijeron, a ver, Señor, tengo una espada, ¿quieres que traigamos más? Y dice Jesús, basta, con eso hay. Con eso hay. Él sabía que no entendían, él sabía que ellos pensaban que su reino iba a ser impuesto, iba a ser así a la fuerza, pero no. Él llega de una manera, reitero, no convencional, entra a Jerusalén y en eso, como la gente se da cuenta, principalmente jóvenes, escuchen, jóvenes, comenzaron a gritar, ¡Hosana! Al Hijo de David, bendito el que viene, Hosana en las alturas, y gritaban y se alegraban, ha llegado la salvación. Ellos esperaban que probablemente Jesús, con su poder y todos los milagros que había hecho, iba a derrocar al gobierno romano e iba a establecer un reino humano. Pero no. Jesús llegó de esta manera en contra de todos los pronósticos y en contra de todos los prototipos que había en la mente de la gente. Y esto fue, dice la Biblia en Mateo, podemos ver Mateo capítulo 21, versículos del 4 al 5, que eso que él hizo de entrar a Jerusalén en un pollino, en un burrito, y llegar hasta Jerusalén de esa manera, fue cumplimiento de una palabra. Dice Mateo 21:4, eso ocurrió, o sea, eso del pollino, eso de la entrada de Jesús, ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey, con R mayúscula, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¡Wow! En la cría de una burra, o sea, en un burrito.
Wow, qué maravilloso. Entra de manera diferente, porque Él venía a establecer su reino con humildad, con amor, no con una guerra material, no con una guerra física. Hoy le he titulado a este mensaje, El reino ha llegado. De hecho, aquí cuando el Señor llega a Jerusalén, ese era el mensaje que le estaba mandando a Jerusalén. Mira, tu rey ha llegado. Y con el rey, pues viene su reino. Ya Jesús había, desde el principio de su ministerio, hablado acerca de este reino. Veamos en Mateo capítulo 4, versículo 17. A partir de entonces, esto está hablando la Biblia después de que Jesús fue bautizado y luego sufrió la tentación en el desierto. Dice que después de haber vencido toda tentación, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. ¿Y cómo era su predicación? A ver, díganlo todos conmigo, ¿qué era lo que Jesús predicaba? Vamos. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. La palabra está cerca no significa que ya merito viene, no, significa que se ha acercado a ti, es decir, ya está aquí. Hay una frase que dice, si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña. Jesús dijo, bueno, si ustedes no vienen a mí, yo voy a ustedes. Y el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también se le conoce a él como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjate, en el Antiguo Testamento, y todavía en la mentalidad de muchos hasta hoy, y lo voy a decir así, desafortunadamente todavía en la iglesia sigue habiendo esta mentalidad, la mentalidad del Salmo 121. ¿Qué dice el Salmo 121? Levanto la vista, aquí es un clamor así como desesperado, levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? O dice en la versión Reina Valera, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, ese es el clamor que había en el Antiguo Testamento. ¿De dónde vendrá mi socorro? Levanto la mirada a las montañas, levanto la mirada a los poderosos, levanto la mirada al gobierno, levanto la mirada a ver quién podrá ayudarme. De ahí salió la frase del Chapulín Colorado. ¿De quién podrá ayudarme? Bueno, levanto la mirada. Dice el versículo 2. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Y quiero decirte una cosa, aunque ese era un clamor en el Antiguo Testamento, hoy muchos siguen pensando, ¿de dónde vendrá el socorro? Y estoy de acuerdo, allá afuera, pues seguirán clamando y diciendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Me ayudará el gobierno? ¿Vendrá un presidente que me salve la vida? ¿La iglesia hará algo por mí? ¿Me ayudarán en mis momentos de pobreza? Pues yo quiero decirte que el socorro, la ayuda, ya vino. El reino ya llegó. Jesucristo vino a establecer su reino y a traer la ayuda. Pero no solo eso, no vino solo a establecer una ayuda. Mira, yo quiero que hoy cambies tu mentalidad. Ya como hijo de Dios, por cierto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Perfecto. Entonces estoy hablando con la gente correcta. Entonces, como hijo de Dios, tú ya no debes pensar solamente a ver si me ayuda. No. Él no solo te echó una mano, como cuando dicen algunos, Señor, échame una mano. No, Él te entregó todo, porque entregó a su Hijo por ti, por mí. Y si Él entregó a su Hijo por ti, por mí, ha hecho que su Hijo viva dentro de nosotros. No, a nosotros no nos visita Dios, no nos visita el Espíritu Santo. A nosotros nos habita el Espíritu Santo. Y no nos habita nada más cuando llegamos a un lugar que muchos llaman iglesia. No, Él nos habita los 365 días del año, 24/7. Todo el tiempo nos habita Él. Si tú y yo lo ignoramos, eso es otra cosa.
Si tú y yo no lo tomamos en cuenta, eso es otra cosa. Si Él nos habla y nosotros decimos, espérate, Señor, es que yo estoy acá ocupado en otras cosas, o las voces de tus miedos, o las voces de la duda, o las voces de las personas no te dejan escuchar lo que el Espíritu está diciendo, eso es otra cosa, pero el Espíritu te habita. Así que tú no solamente has recibido la ayuda del Señor, tú eres la ayuda para otros. Porque tú y yo somos las manos de Dios. Tú y yo somos los pies de Dios. Tú y yo somos la voz de Dios. Y Dios quiere traer salvación a través de ti. Dios quiere traer sanidad a través de ti. Dios quiere traer restauración a través de ti. Dios quiere traer bendición a través de ti. Dios quiere traer vida a través de ti. Necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque el reino no viene. Nosotros ya no vivimos de promesas. En el Antiguo Testamento ellos vivían de promesas. Nosotros ya vivimos una realidad. Jesucristo ha venido, el Rey ha venido y ha establecido su reino. Y su reino no solamente está en este mundo, está en nuestro corazón. Humilde, montado en un burro, en una cría de una burra, llega y establece su reino. Ahora, aunque el reino ha llegado, fíjate, me consterna, me llena de tristeza entender que a Jesús también le entristeció algo cuando él llega a Jerusalén. No todo fue alegría. A pesar de ver a las multitudes vitoreando, a pesar de ver a todos los jóvenes gritando, y que, por cierto, un grupo religioso dijo, Señor, diles a estos que se callen, ¿cómo van a estar gritando? Un cántico que pertenecía a Dios, Era un cántico que se dirigía a Dios, y para muchos de ellos Jesús no era Dios en ese tiempo. No habían entendido la revelación de que Jesús es Dios mismo. Y le decía a Jesús mismo que callara a la gente. Pero Jesús les contestó, si estos callan, las piedras hablarán. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se va a proclamar. Y mira que aquí hay muchas piedras que ahora están clamando. Que éramos piedras, corazones de piedras. ¿Cuántos tenían corazón de piedra? Ah, perfecto, éramos corazones de piedra, pero ahora somos un corazón de carne porque Dios nos ha hecho un corazón conforme a su voluntad. Pero no todo fue alegría. No todo fue alegría. Jesús, después de haber entrado a Jerusalén, lloró. Lloró y dijo, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Qué hizo? Comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? ¿Cómo quisiera Jerusalén? Y Jerusalén significa amada. ¿Qué significa Jerusalén? Amada. Y cómo quisiera que entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos. El reino de la paz, porque el reino no consiste en comida, no consiste en bebida, sino en paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. ¿Sale? Pero Jesús vio que a pesar de él llegar a establecer su reino, Jerusalén no lo podía entender. No lo pudo entender. Estaba oculto, dice, oculto de sus ojos. Y hoy en día el reino sigue oculto de muchos que no lo han podido ver. Por eso ustedes recordarán que repetidas veces Jesús dijo, si no naces de nuevo, no podrás entrar, decía, no podrás ver el reino de Dios, porque no se puede ver el reino de Dios, no podemos disfrutar del reino de Dios, no podemos ser conscientes del reino de Dios si nosotros en realidad no estamos dispuestos a morir a la vieja naturaleza. Mira, quiero leerte otros dos textos para entender esto. Mateo capítulo 4, versículo 17, ya lo leímos, que dice que a partir de que Jesús fue tentado, después de eso comenzó a predicar, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios,
porque el reino de los cielos está cerca. Pero también en San Juan capítulo 16, versículo 33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Te recuerdo que Jerusalén no entendió que había llegado la paz a su vida. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Aquí debemos notar que Jesús dice que tendremos paz ¿en quién? En Él. ¿En quién tendremos paz? En Él. O sea, no está diciendo tendremos paz en el mundo, no está diciendo tendremos paz por lo que nos suceda, tendremos paz porque todo nos va a ir bien. No, mi paz no está en lo que me sucede, porque en el mundo, sí, aunque sea hijo de Dios, tendré pruebas y tendré tristezas. Yo les decía, entrar a Jerusalén para Jesús representaba triunfo y de hecho la Biblia dice es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero ese triunfo conllevaba tristezas y pruebas, conllevaba aflicción. Jesús iba a morir en la cruz del Calvario para poder traer vida eterna y salvación. Nosotros también tendremos aflicción, tendremos pruebas, tendremos dificultades, pero dile al que está a tu lado, anímate. Vamos, dile al que está a tu lado, anímate. Jesús ha vencido. Jesús ha vencido. Y te digo una cosa, si Jesús venció, Él nos ha declarado a nosotros más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Te platico por qué la Biblia nos llama más que vencedores. Mira, cuando un ejército salía a pelear, el ejército que ganaba la guerra era el ejército vencedor. Pero había un grupo de personas que no salían a la guerra, se quedaban en la ciudad. Y estaban así, ¿cómo estarían las mamás? ¿Cómo estarían la familia de los que habían salido a la guerra? Como ahorita muchos están allá en la guerra, precisamente en Israel. ¿Cómo estarán sus familias, sus esposas, sus hijos, su mamá, pensando que sus hijos están allá? Afligidos, angustiados, mordiéndose las uñas, encomendándolos a sus dioses porque no creían quizás solo en Dios. Pero cuando regresaba el ejército vencedor, aquellos que sin ir a pelear se habían quedado en la ciudad, no habían ido a pelear, pero que sin ir a pelear ahora eran vencedores, también celebraban. ¡Ganamos, ganamos! Sí, Roma volvió a conquistar una nación más, ha ganado el ejército romano. Y a esos que no habían ido a pelear, pero que habían recibido los beneficios de la guerra, los beneficios de la victoria, se les llamaba más que vencedores. O sea, ellos fueron vencedores, pero yo soy más que vencedor, porque sin ir a pelear, yo gané. Pues a nosotros Dios nos declara más que vencedores, porque nosotros no peleamos, peleó Él por nosotros, Él fue vencedor, pero tú y yo somos más que vencedores, porque Cristo ha ganado la guerra por ti y por mí. Ahora, lo lamentable es que si Jesús lloró sobre Jerusalén, hoy también nosotros seguimos llorando sobre aquellos que no han entendido, no hemos entendido y que a veces a mí mismo me pasa y yo mismo he dicho, Jesús Medina, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si ya Cristo ganó la guerra por ti, si tú en Él eres más que vencedor. Y hoy te digo, amada iglesia, hoy te digo, amado amigo, amada amiga, Jesucristo ya ganó la guerra por ti, no solo para que te vaya bien en esta vida, sino para que tengas vida eterna. Pero necesitamos fe, necesitamos creer, necesitamos rendir nuestra vida a Dios y creer que Él nos ha declarado más que vencedores. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Que el reino de Dios no puede con tantos problemas de la sociedad? No, ese no es el problema. ¿Que el reino de Dios y el rey de este reino, que es Jesucristo, no es capaz de ayudarnos en los momentos de dificultad? No, ese no es el problema. ¿Sabes cuál es el problema?
nuestra manera de pensar. Dicho de otra manera, nuestra cultura. La gente espera soluciones. La gente espera que el gobierno haga algo por ellos, la policía, los políticos, la religión, y nos sentimos agobiados por las dificultades de la vida, por los problemas, las crisis, la soledad, la separación, enfermedades y tantas situaciones. Y deseamos un cambio. Pero en la mayoría de los casos, todos estos problemas tienen que ver con problemas en nuestra mente y en nuestro corazón. Dicho de otra forma, no es lo que sucede, sino lo que en ti sucede. Tiene que cambiar algo dentro de nosotros. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que entender que Dios quiere abrir nuestros ojos. Vamos, dile conmigo al Señor, Señor, abre mis ojos para poder entender lo que tú has hecho. Amén. Que los problemas internos no nos impidan poder ver lo que Dios ha hecho. Él venció y Él nos dice, anímense, confíen, yo he vencido al mundo. No con guerra, no con un caballo, no con una imposición, no, con un burrito lleno de humildad, lleno de paz, de una manera no convencional, pero ese es un reino espiritual que sobrepasa cualquier circunstancia en la vida. Uno de los principales oponentes para que nosotros podamos creer y vivir este reino que ha llegado es nuestra cultura. ¿Y qué es cultura? ¿Alguien quiere saber lo que significa cultura? Bueno, ahí te va. Cultura es el conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales. Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una persona, a una época, etcétera. Y a este mundo, a esta sociedad, a esta cultura, Jesucristo la venció. Jesucristo la venció con todo y los demonios, con todo y las fuerzas del maligno que hay en este mundo. Jesucristo las venció. Y así como Jesús venció, necesitamos nosotros también vencer, porque Él ya ganó por nosotros y, como bien les decía, nos ha declarado más que vencedores. Jesús venció y nosotros somos más que vencedores, así que tenemos todo para manifestar nuestra victoria. Pero el problema está en nuestra manera de pensar. Por eso Jesús dijo, por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 10, que las armas poderosas en Dios sirven para derribar argumentos, para derribar fortalezas mentales y para derribar todo orgullo y vanidad que se levanta contra Dios, para que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Que podamos realmente pensar como Cristo piensa, porque tenemos la mente de Cristo. Que podamos hablar como Cristo habla, conforme a su palabra, porque sus palabras las ha puesto en nuestra boca. Cultura son entonces nuestras creencias, lo que pensamos, nuestro lenguaje, nuestros hábitos cotidianos. Cultura no es determinada por lo que realmente somos, sino por lo que realmente creemos, porque creemos todavía lo que nuestros padres nos enseñaron. Mira, la cultura la adquirimos a través de nuestros padres, lo que vimos en ellos, el ejemplo, lo que vivimos en nuestra vida cotidiana y lo que nos dijeron, y quedó tan grabado en nuestra mente. Pero muchas de esas cosas que vimos, muchas de esas cosas que vivimos, muchas de esas cosas que escuchamos, iban en contra de la cultura del reino. Y si el reino ha llegado, no ha llegado una religión, no ha llegado ni siquiera el cristianismo. No, yo les decía a los pastores, nos reunimos el jueves a desayunar una vez al mes, y este jueves pasado yo les decía a los pastores, hay muchos que son cristianos, pero no son hijos de Dios. Y me decían, ¿cómo? Sí, pues muchos pueden llamarse cristianos, pero no ser hijos de Dios. Entonces, Cristo no vino a establecer el cristianismo, Cristo vino a establecer su reino.
Y en el reino de Jesucristo no hay sugerencias. Oye, pues yo te sugiero, a ver si tú quieres, a ver si se te acomoda. No, en el reino de Dios hay principios, no sugerencias, principios que deben cumplirse sí o sí. Ahora, esos principios del reino de Dios no son cosas que tengo que hacer, no son cosas que, ay, es que para mí es muy pesado porque yo estoy acostumbrado a otra vida y tengo que hacer. No, son capacidades que yo poseo, porque cuando nosotros ingresamos al reino de Dios, Jesucristo, el Rey de este reino, vive en nuestro corazón y Él a través de nosotros hace la obra y nos da la capacidad para pensar como Él, para hablar como Él, para vivir como Él. Pero necesitamos renovar nuestro entendimiento. Te lo recuerdo, Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, ¿más bien qué? Dejen que Dios. A ver, y yo pregunto, ¿tú estás dejando que Dios te transforme en una persona nueva? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? Al cambiarles la manera de pensar. Wow, ahí está el secreto. Al cambiarnos la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todo está en cambiar nuestra manera de pensar. Tu nivel de entendimiento determina tu nivel de posibilidades en la vida. Se cierran las puertas y no porque estén cerradas, sino porque nosotros mismos nos las cerramos por nuestro poco entendimiento. Pero necesitamos renovar el entendimiento porque entre más entiendo, más posibilidades hay para ver que hay soluciones, que el socorro ya llegó y que no solamente el socorro llegó para mí y que toda la vida yo voy a estar viniendo a una reunión a ver si Dios me ayuda. Muchos, miren, yo sé que en Yurecuaro no, ni en Zamora tampoco, pero en otros lugares por allá muy lejanos hay personas que solo van a la reunión a que Dios les ayude y les dé una ayudadita, una palmadita para poder enfrentar los problemas de la semana. Y ya para el otro domingo ya llegan así arrastrando los pies, arrastrando la cobija. Y ya viene y otra vez Dios los vuelve a animar y otra vez se vuelven a ir y otra vez se desaniman y eso están metidos en un círculo vicioso. Pero no, yo te recuerdo que el rey de este reino está contigo todos los días de la semana. El rey de este reino ha vencido y el rey de este reino está en tu corazón. Necesitamos renovar nuestro entendimiento y su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Al final, tus decisiones son las que van a determinar tu destino, o sea, tu voluntad. ¿Por qué? Porque una cosa es entender. A ver, hagan cara de entender. Ah, de veras. Ya entendí. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Es cuando entendemos cosas que nos abren el panorama. Ya entendí. Pero una cosa es entender y otra cosa es tener la voluntad de hacerlo. Tener la voluntad de hacerlo. Y tus decisiones son las que te van a llevar a vivir plenamente este reino que ya ha llegado. No lo estamos esperando. Ya está aquí. Ya está en ti. Ya está a tu alcance. No digas, ¿quién subirá al cielo para hacer descender a Cristo? ¿O quién bajará hasta lo profundo de la tierra para subir a Cristo de entre los muertos? No, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Allí está la palabra, allí está la solución, porque el rey de este reino se acercó a ti, está allí contigo. La meta final de la iglesia es terminar gobernando, no solo a la cultura, o sea, la cultura de este mundo no te debe gobernar a ti. El reino de Jesucristo es superior a la cultura y a la idea de este mundo. Más bien, tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, debes terminar gobernando la cultura. Si no, vas a vivir sujeto a las mismas limitaciones que vive una persona que no es hijo de Dios.
es a vivir limitado a las mismas limitaciones que vive la gente que no conoce a Dios. Mira, quiero decirte lo siguiente. Mi historia, tu historia, la historia de cada uno, porque cada uno tenemos una historia. Cada una de esas historias se vio afectada por la cultura que aprendimos de nuestros padres y del entorno en el que nacimos y crecimos. Pero después también esa misma historia se ve afectada o se vio afectada, por lo menos en mi caso, y yo sé que en el caso de muchos de ustedes también, por la misma religión. Ya no solamente por lo que viví con mis padres, hablando a lo mejor de rechazo, de soledad, de padres que nos golpearon, abusos, qué sé yo. No, también llegamos a la religión y dentro de la misma religión, dentro de la misma vida cristiana, volvemos a esclavizarnos a un montón de pensamientos, tal y como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega de una cultura en la que sus padres, sus antepasados, los antepasados del pueblo de Israel, habían salido de una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, una tierra que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero después llegan a Egipto y viviendo en Egipto, ellos por 400 años viven como esclavos en la tierra de Egipto. ¿Cuántos años? 400 años viven como esclavos en la tierra de Egipto. Llega un momento en que ellos claman a Dios, Dios escucha su clamor y Dios libera al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y una vez que Dios libera al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y lo saca, fíjate qué interesante, a Moisés, que es a quien manda para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, a Moisés, Dios le dice, saca a mi pueblo, pero hay un detalle, el faraón no te va a dejar salir. Y sí, al principio fue muy enfadoso el faraón y no quería. De primero les decía, sí, váyanse, y después les decía, siempre no. Sí, váyanse, y otra vez, siempre no. Fue muy enfadoso, pero en realidad la máxima complicación para Moisés, para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, fue el mismo pueblo de Dios. Fue el mismo pueblo de Dios. O sea, ¿dónde está la complicación? ¿El diablo? El diablo ha sido derrotado por Jesucristo. ¿El sistema de este mundo? Él nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Nuestra carne, pues sí, nuestra voluntad, nuestra falta de decisión. Eso es lo que más le pelea al modelo correcto, a lo que Dios dice, porque nos dio voluntad. Y esa voluntad nosotros la utilizamos. Mira, nosotros los seres humanos somos los únicos que le peleamos a Dios y le decimos, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Yo voy a hablar como yo quiero, yo voy a pensar como yo quiero, yo voy a vivir como yo quiero. Yo voy a tener mis prioridades como yo quiero, porque estamos acostumbrados a una cultura y a una vida que va en contra de la voluntad de Dios. Pero aunque nosotros mismos le peleamos al modelo y nosotros mismos ponemos resistencia, así como el pueblo de Israel, que fueron ellos mismos los que más dificultaron la salida de Egipto del pueblo de Dios, Dios quiere a través de su palabra, a través de su amor, a través de su Espíritu Santo, renovar nuestro entendimiento, porque la obra del Espíritu Santo es traer convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Vamos, puedes decirle a Dios conmigo en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, a renovar mi manera de pensar, a renovar mi actitud, a renovar mis creencias que no van de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, vamos, dale gloria y honra al Señor Jesucristo. El éxodo fue una transición. El éxodo significa la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, que iba a durar 40 días normalmente. Escucha, ¿iba a durar cuánto? 40 días normalmente, pero esos 40 días se convirtieron en 40 años.
por la dureza del corazón del pueblo. Pero en ese tiempo, en esa transición en el desierto, Dios quiso traer renovación del entendimiento al pueblo, renovar su cultura, cambiar su manera de pensar. Hoy en día, como el pueblo de Israel, ellos querían ser liberados de la esclavitud. Ellos querían ser liberados de esa situación. Pero hoy las personas, como en aquellos tiempos, también quieren tener beneficios. Queremos vivir bien. A ver, yo no sé si aquí todos los que estamos queremos vivir bien. Queremos tener una ciudad bien, que haya armonía, que haya paz, que haya bendición, que tengamos salud, que tengamos todo lo bueno. Ah, sí, también la gente, aunque no conozca a Dios, quiere vivir bien. La mayoría anhela cambios, pero pocos quieren cambiar. ¿Dónde inicia el cambio? No afuera, inicia en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. ¿Cómo saber, pregunto, cómo saber si mi forma de ser, si mi forma de pensar, si mi forma de hablar, si mi forma de vivir está de acuerdo a la cultura del reino? ¿Cómo saber? A ver, ¿alguien sabe cómo podríamos nosotros saber si mi forma de pensar, si mi forma de hablar, si mi forma de vivir, si mi forma de relacionarme con los demás está de acuerdo a la cultura del reino o estoy de acuerdo al reino de este mundo? ¿Cómo saber? Piénsalo por un momento. ¿Cómo saber si estoy hablando conforme a la voluntad de Dios, si estoy pensando conforme a la voluntad de Dios, si estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? Pues muy fácil. ¿Cómo saber si realmente he sido transformado y si estoy haciendo las cosas bien? Hay un manual. En el reino hay un manual que se llama Biblia. ¿Va? Y allí, o sea, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo me imagino. No es como a mí me gusta. Ay, no, es que a mí no me gusta que se haga así. Ah, respetable, y puedes decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero esos son solo gustos. Pero no estamos hablando de gustos, estamos hablando de principios. El reino tiene un rey, que es Jesucristo. El reino tiene un manual, que es la Biblia, donde están los principios del reino, la cultura de este reino. El reino tiene ciudadanos, que somos los hijos de Dios, y el reino tiene un territorio, y el territorio no es aquí dentro del salón, el territorio es en la vida cotidiana. Ahorita tú ya vas a acabar, vas a comer, vas a irte a la plaza, vas a irte a dormir, mañana a trabajar, pero donde quiera que estés, comiendo, en la plaza, durmiendo, en tu casa, en el trabajo, donde quiera que estés, allí está el reino y tú debes hacer que ese reino esté cerca de la gente a través de tu testimonio, a través de tu oración. Donde llega un hijo de Dios, llega el reino, y donde llega el reino de Dios, llega la luz. Si cambias tu manera de pensar, cambias tu actitud, cambia la forma de actuar. Así es, así es, así es, así es. Entonces, es importante entender que el reino de Dios está cerca, no solo de ti, está cerca de la gente porque está en ti. El reino de Dios ha llegado. La entrada de triunfal de Jesús a Jerusalén, que es el Domingo de Ramos, eso es lo que nos revela. Un momento en el que el reino llega y se ilumina todos los lugares, se ilumina tu casa, se ilumina tu trabajo, se ilumina la vida a través, no de una palabra mágica, no, sino de una vida conforme a la voluntad de Dios, alineada con su voluntad. Y reitero, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Destruir lo pasado, aquello que no está de acuerdo a la voluntad de Dios de nuestro pasado, y construir lo eterno, lo que dice el diseño original, sabiendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Los pecados que cometimos o los pecados que íbamos a cometer fueron pagados por Cristo en la cruz. Al morir Él, morimos nosotros. Esta semana se estará recordando la muerte y la resurrección de Jesús. Y al morir Jesús,
morimos nosotros a la vida pasada. Pero mira, les decía en la mañana, con Jesús fueron crucificados otros 2 ladrones. O sea, 2 ladrones y él. Él no era ladrón, él era perfecto, él no merecía estar ahí, pero tú y yo sí, y él tomó nuestro lugar ahí. Y junto con él crucificaron a otros 2. Como ya iban a ser las 6 de la tarde, iba a comenzar un nuevo día y era un día sagrado, no podían estar en la cruz todavía ese día los que habían sido crucificados. Así que rapidito dicen, vayan a ver si ya se murieron para descolgarlos y ya sepultarlos para que ya el día del reposo, el día de sábado de reposo ya no estén en la cruz. Vayan, llegan con el primer ladrón y ven que estaba vivito y coleando. Vivo. Y le quiebran las piernas para que se desangrara más rápido y ya se muriera. Van con el siguiente ladrón y ven que todavía estaba vivo y le quiebran, las piernas. Pero llegan con Jesús y Jesús estaba ya muerto. Y ya no le quebraron las piernas. Solamente por ahí un soldado le metió una lanza en el costado, ya estando muerto. Y cuando le metió la lanza en el costado, dice la Biblia que salió de su costado agua y sangre. Jesús ya había muerto. Mira, muchos de nosotros como el ladrón o como los ladrones nos resistimos a morir. A veces pensamos, escucha esto, y la gente esto no lo sabe. A veces pensamos, ¿cuántas cosas me han pasado? He tenido una relación y me fue mal. Establecí otra relación y me volvió a ir mal. Y me va mal en la escuela y me va mal en el trabajo. Es Dios a través de la vida diciéndote, nada en este mundo funciona, ya necesitas morirte. Y no estoy hablando de suicidio, no, estoy hablando de renunciar, morir a la vieja criatura, porque en el reino de Dios no se puede entrar si no morimos al reino de las tinieblas. Morir significa decir, Señor, yo ya no quiero más volver a ese pasado. Claro, va a ser un proceso de superar las cosas que viviste, sí, pero si ya iniciaste el proceso, dice Pablo, cada día morimos, cada día morimos. No necesitan haber más circunstancias que vengan a quebrarnos las piernas, no, ya no. No, Señor, yo ya no quiero que nada en este mundo ni el enemigo venga a quebrarme las piernas, a ver si ya muero, no, ya morí, ya renuncio a todo lo pasado y así en la muerte de Jesús yo muero, pero en su resurrección, que estaremos celebrando su resurrección el próximo domingo, en su resurrección vivimos a una vida nueva donde ahora estamos en un reino nuevo, donde ahora estamos adquiriendo una nueva mentalidad, donde ahora estamos viviendo una nueva cultura y donde en este reino, el rey de este reino ha vencido y él nos dice nuevamente, confía, anímate. Yo he vencido al mundo y tú también vas a vencer. No importa las amarguras, no importa lo que hayas pasado, no importa si has tenido una adicción en tu vida. Él viene a liberarte a través de su muerte y su reino es poderoso, pero necesitamos creerle. Muchos cristianos siguen sufriendo porque no han decidido renunciar a ese reino de las tinieblas. Esto es lo que sucede cuando somos recibidos por Dios como sus hijos por medio de Jesucristo. Y es lo que representa el bautismo en agua. Un acto en el que Jesús mandó que realizáramos esto para hacer una dramatización que representa morir y resucitar a una vida nueva. A un nuevo reino donde no salimos de una religión para entrar a otra, sino salimos del reino de las tinieblas para entrar al reino de la luz. Y ese reino está aquí, ese reino está en ti y ese reino está en todo lugar donde tú estés.